A los hermanos que a bien tuvieron orar, y creo que ustedes también lo hayan notado, casi en todas nuestras oraciones le damos gracias a Dios. Y desde luego eso es correcto, eso está bien. Pero se escucha también con mucha frecuencia la sola palabra gracia. Y no sé si todos sabemos, me imagino que sí, porque se ha hablado y el pastor lo ha dicho acá, el significado de la palabra gracia. Ahora, una cosa es el significado, que lo podemos entender, y también el sentido, porque es un poquito distinto el sentido. Pero si yo les digo que profundicemos en la palabra gracia, eso es mucho más, yo diría por un lado complicado, pero por otro lado es como el núcleo de lo que un cristiano debe entender perfectamente. Y sobre este tema hay muchísimo que escribir. Hay libros completos, libros de 300, 400 páginas que hablan solo de la palabra gracia. Seguramente ustedes más adelante van a escuchar también al pastor Javier acá hablando de la gracia. Yo voy a dar algunas pequeñas reseñas, de lo que es la palabra gracia. Esta mañana, repito, escuchaba con atención de la grandeza, de la misericordia, sobre todo de la palabra majestad. La palabra majestad, ¿qué quiere decir? Que es un ser supremo, que no hay mayor fuera de él, pero tampoco eres menor que nadie. Nosotros podemos, repito, entender esta palabra con más atención y ojalá que haya muchas disertaciones acerca de la palabra gracia. Y sobre eso se trata el tema de hoy. Voy a leer según la Confesión de Westminster. Presenta la doctrina de la gracia y especialmente la gracia eficaz. Así la llama, por ejemplo, la doctrina de Calvino, la gracia eficaz. Y la presenta de la siguiente manera, abro comillas. Dice así, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente tiene a bien llamar eficazmente en su tiempo señalado y oportuno, por su palabra y espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en que se encuentran por naturaleza, a la gracia y salvación de Jesucristo, alumbrando sus mentes de una manera espiritual y salvadora, para que entiendan las cosas de Dios, quitando de ellos el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades e inclinándoles al bien para su infinito poder, y trayéndoles eficazmente a Jesucristo, de modo que acudan a Él libremente, siendo hechos voluntarios por su gracia. Esta es una pequeña definición, pero vuelvo y repito, sobre esto hay muchísimo que hablar. Y es el núcleo donde está encerrado el Evangelio del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo el Evangelio es el que en nosotros produce el deseo de que esa gracia haya sido dada por Dios a cada uno de nosotros. Ahora, comienzo diciéndoles que la gracia, el Señor en su decreto de antes de la fundación del mundo, el Señor manda esa gracia, envía esa gracia, regala esa gracia, porque es lo que significa la palabra gracia, regalo. La manda para todo el mundo. Pero
tenemos una percepción muchas veces de que todos los hombres del mundo tienen la gracia. No. Dios envía su gracia para todo el mundo, pero no todos la aceptan. Y esa gracia ya está en aquellas personas que en el decreto de Dios desde la eternidad el Señor ha elegido. Y ahí viene la gran controversia entre dos doctrinas, la doctrina de Calvino y la doctrina de Pelagio o de Arminio también. Que uno dice, ¿cómo así? Que es para todos, pero solo para algunos. Entonces se preguntan por qué algunos son escogidos para que por medio de la gracia se salven y otros son dejados. Y eso inquieta a mucha gente. Y hay muchas personas, especialmente que han estudiado, que son profesionales, inclusive maestros en la Biblia, que todavía dicen, pero esto es una cosa que no se entiende perfectamente. Pero nosotros tenemos que entender ya de los atributos que Dios tiene, la preeminencia de la autoridad de Dios. Dios es la única autoridad en gran manera, en su plena majestad. Dios es soberano. Y ninguna voluntad humana, escúchenme bien hermanos, ninguna voluntad humana, por sabia que sea, por instruida que sea en la misma palabra de Dios, puede cambiar el plan de Dios. El plan de Dios es inmutable. El plan de Dios no cambia, como Dios tampoco cambia. Este llamamiento eficaz se debe únicamente a la gracia libre y especial de Dios y no a ninguna cosa prevista en el hombre. Ustedes escucharon las oraciones y en las oraciones la mayoría de ustedes pronunció estas partes. A mí me da gran placer de que la iglesia esté comprendiendo lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que ustedes han comprendido un poco más de lo que sabían hace 4 o 5 años. A ustedes en ustedes tiene que estar, gracias hermano, en ustedes tiene que estar el anhelo, y yo diría el supremo anhelo de conocer la verdad. He estado leyendo en estos últimos días un libro que encontré aquí en la biblioteca de mi hijo, de San Agustín de Hipona. Una persona con una vida, por un lado, bien difícil, pero por otro, muy bienaventurada. Un niño rebelde, un adolescente rebelde, un hombre ya maduro rebelde, entregado al vicio, al pecado, entregado a todo lo inmundo que ha podido conocer este hombre. Y sin embargo, él desde pequeño, él dice que se acuerda desde los 4 o 5 años, se acuerda que él quería siempre encontrar cuál era la verdad para el hombre, cuál era la verdad para la humanidad. Y sobre eso prácticamente vivió sobre ese tema, pero no sabía cómo. Inclusive perteneció a un grupo de herejes de lo más terrible que había en ese momento. Y él fue comparando esas herejías que aprendió, las fue comparando con la palabra de Dios. Y lo inquietaba, decía, pero yo todavía no encuentro la gracia, pero ya conozco algunas cosas. Finalmente llegó a ser, él era
llegó a ser obispo de la Iglesia Católica, católica romana. Pero sin embargo fue el primer reformador de la doctrina de la Iglesia Católica Romana. San Agustín de Hipona. Es interesante leer. Y mucho de lo que San Agustín dice, pues está acá. Y mucho de lo que San Agustín dice, lo oí de las oraciones hoy de ustedes. Entonces, por eso digo, me place que ojalá todos vayan comprendiendo y metiéndose más en las cosas del Evangelio. Que como decía Luis acá, el Evangelio no es un juego. El nosotros ser criaturas de Dios implica una responsabilidad supremamente grande. No es cualquier cosa. Cuando yo dependo de mi jefe de trabajo, me veo obligado a cumplir lo que ese jefe, a través de los estatutos que tenga la empresa donde me empleo, me digan y me obligan. Ese jefe me obliga. Si me salgo de ahí, hay alguna penitencia, alguna pena. ¿Qué será de nuestro jefe supremo en el aspecto espiritual, en las cosas de Dios? Si del hombre en la tierra no nos salimos de lo que Él programa y lo que Él hace, mucho menos podremos salirnos sin que haya perjuicio en lo que Dios ha determinado que es nuestro supremo jefe, nuestro supremo rey. Repito lo siguiente, dice, este llamamiento eficaz se debe únicamente a la gracia libre y especial de Dios y no a ninguna cosa prevista en el hombre. No porque el hombre sea alto o bajito, gordo o flaco o feo o bonito, va el Señor a darle su gracia, no. La gracia tiene una condición y ya la vamos a ver. No hay ninguna cosa prevista en el hombre quien se encuentra completamente pasivo hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es hecho capaz de responder a este llamamiento y a abrazar la gracia ofrecida e impartida por dicho llamamiento. Todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un solo ser, ¿cierto? Eso ¿cómo es que se llama? ¿El qué? En la confesión que nosotros hacemos. En el credo. Y por eso la palabra credo. Yo creo, de credo, de creer. Dice, todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un solo ser. Este ser es simple y es espíritu, al que llamamos Dios, y que Él es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente rebosante de todo bien. Y esto es cortico, hermano. Lo que este San ¿qué les decía? No se olvidaron. Este San Agustín relata, él hace, el libro que estoy leyendo se llama Las Confesiones de San Agustín. Y esas confesiones es desde que se acuerda de los 3 o 4 años en adelante hasta que llegó a ser obispo de Hipona. Se acuerda de todos los detalles, habla de la ciencia, habla de todos los temas que usted quiera. Pero todo lo compara, es decir, le está contando a Dios en su vida qué es lo que Él ha hecho. Y en todas las cosas, en todos los temas, le pide perdón, porque dice, yo he pecado, yo soy el mayor pecador de todos, lo mismo que el apóstol Pablo. Pero también se regocija y dice, yo quiero algún día conocerte. Todavía no te conozco,
A ese Cristo que dicen que crucificaron, dice él, yo simplemente lo llamo un fantasma. Para mí no es nada especial. Pero poco a poco, cuando fue conociendo la palabra de Dios, se va enriqueciendo espiritualmente. Porque él decía, yo al principio leía, cuando comencé a leer la palabra, la metía aquí, en mi cerebro. Pero seguía siendo el mismo y a veces peor. No me apartaba del pecado. Bueno, dice, la obra del Señor Jesucristo, su perfecta obediencia y su suficiente sufrimiento, porque sufrió en todo, absolutamente en todo, lo sufrió en la carne, lo sufrió en su espíritu, cuando se apartó de Dios, fue apartado de Dios por el pecado, pero lo sufrió también en su vergüenza de ser expuesto en la cruz del Calvario completamente desnudo. En la cruz aparece con una franjita aquí cubriéndose las partes íntimas, pero eso no fue así. Y en ese entonces era uno de los peores castigos humillantes que había. Humillantes. Pero también en sus emociones fue martirizado, sufrió mucho sufrimiento. Dice, esa es la única obra adecuada y ofrecida gratuitamente a todos los seres humanos. Son méritos suficientes para la salvación, pero desgraciadamente no todos aceptan la gracia de Dios. Pero muchos se preguntan, ¿por qué unos se salvan y otros se pierden? ¿Por qué razón unos se arrepienten y creen y otros con los mismos favores? ¿Cuáles favores? El principal de todos, ¿cuál será? El favor de Dios para nosotros, ¿cuál será el principal? Escuchar el Evangelio. Millones de personas en el mundo han escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero de esos millones, no todos. Hay millones. De esos hay millones y millones que no se han convertido. Han escuchado el Evangelio. Y se acuerdan de pronto acá en su memoria del Evangelio. Pero eso no ha bajado a su corazón. El Evangelio no ha traspasado, como dice la palabra, no ha traspasado todavía. No ha llegado hasta los tuétanos de nuestros huesos. Porque la tomamos muy livianamente. La tomamos tal vez como cualquier escrito. Entonces esa gran pregunta, ¿por qué unos se salvan y otros se pierden? Porque los favores que el Señor nos da también, los da a todos. Pero llega el momento que cuando la gracia es impartida a mí, esa ya está decretada desde antes de la fundación del mundo, pero cuando es impartida a mí, ¿sí? Yo comienzo a entender el Evangelio. Claro, no es fácil, porque nosotros tenemos que ser muy juiciosos al leer la palabra de Dios. La leemos la primera vez y no la entendemos. Yo me acuerdo que los 10 mandamientos, yo los leía, cada rato se los leía. Es decir, en todas las clases que yo di en el SENA, que fueron miles de clases, yo leía la palabra, le leía, cogía 10 minutos. Yo le decía al supervisor, deme 5 o 10 minutos para leer la palabra. Y me daban eso, al final de cada clase me daban esos minutos para hablar del Señor. Y resulta que unos atendían y otros no. Y algunos atendieron, muy pocos. Algunos llegaron a ser pastores. Hay algunos que fueron pastores en Bogotá. Pero la gran mayoría no lo entendió. Y así está la humanidad. La gran mayoría no entiende por qué. Porque desprecian lo que Dios les ha dado. Todos los elementos, todos los favores externos los rechazan. Y rechazan principalmente el Evangelio porque creen que el Evangelio es un estorbo. Dicen que es un tropezadero para poner mi vida
a vivir mi vida como yo la quiero vivir. Es un tropezadero. Y eso es cierto. Eso no es mentira, por eso quedó en la Biblia. Y de tal manera rechazan el Evangelio y continúan rebeldes e incrédulos. El calvinismo sostiene que Dios es quien causa la diferencia entre el uno y el otro, es decir, entre el que se salva y el que repudia el Evangelio, no se salva. Dios persuade eficazmente a unos a venir a Él. En cambio, el arminianismo atribuye la diferencia a los hombres mismos. Es decir, que los hombres tienen el poder de ir o no ir a Dios. Que el hombre decide. Este es otro inconveniente. Digo yo inconveniente porque no se ha aceptado a Dios. Porque cuando se acepta ya no es inconveniente. Pero hay otro inconveniente en el cual viven muchas personas aún asistiendo a la iglesia. ¿Cuál inconveniente? De que no han podido meterse en las cosas de Dios como debe ser, es decir, de una manera correcta. Y muchos entienden que yo estoy enamorado de Dios cuando voy a la iglesia, o cuando doy el diezmo, o cuando doy para que la iglesia compre una guitarra, o un televisor, o cualquier otra cosa. Entonces, no, ahí está. Y cuando yo vengo y canto coritos, entonces yo ya sé los coritos. Y muchos se apegan a eso y se convierten simplemente en religiosos, muy buenos religiosos, pero muy apartados de Dios. Escúchenme bien esto, hermanos. Muy apartados de Dios. Por eso repito, a mí, yo espero que eso sea con plena conciencia. Esta mañana me llamó la atención la oración de muchos de ustedes. Y pienso que han aprendido del Evangelio del Señor Jesucristo. Ya no son solamente oraciones de pedimentos, pedir y pedir y pedir, sino de exaltar el nombre del Señor. Y eso es lo que debemos hacer. El domingo es para exaltar, para darle todo el honor, toda la gloria. Yo digo dárselo cuando Él es glorioso. Él es misericordioso. Él es santidad. Él no necesita que nosotros le demos ninguna santidad, pero sí debemos darle las gracias por todo eso, por todas esas cosas. Entonces, repito, dice, el calvinismo sostiene que la condición de los hombres es tan pecadora que de ser dejados por sí solos, continuarían en su estado de pecaminosidad y aún más grave, rechazando toda oferta de salvación. En tal caso, Cristo hubiera muerto en vano y habría una mentira en Dios. ¿Por qué dice, en tal caso Cristo hubiera muerto? En vano, sin ningún, ¿cierto? Pero como le fue prometido, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, por medio del Padre. Pero como le fue prometido que vería el fruto de su sufrimiento. ¿Y cuál es el fruto del sufrimiento del Señor Jesucristo? La iglesia, la verdadera iglesia. Y la iglesia como personas, no la edificación. La iglesia como personas. Repito, como vería, se le había prometido que vería el fruto de su sufrimiento, de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Los resultados de su sacrificio no pueden depender del capricho de la voluntad cambiante y pecaminosa del hombre. Por eso decía al principio que los planes de Dios son perfectos y que el hombre no los puede cambiar nunca. Más bien, la obra de Dios en la redención se ha hecho eficaz mediante el Espíritu Santo, que obra en los elegidos de tal modo que son conducidos a la fe y al arrepentimiento, y así son hechos herederos de la vida eterna. Y aquí tengo que decir algo acerca del arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento es un giro
es un giro de 180 grados. No es de 360, porque entonces volvería a lo mismo. Es un giro así. Es de volverle la espalda a mi vida anterior. Y como esta mañana, en la carta de Tito, escuchamos eso, ¿no? ¿Cómo éramos antes? Simplemente una basura. En el Antiguo Testamento el Señor dice que los sacrificios que el hombre hacía para Dios le olían a mortecino. Y si nosotros asistimos a la iglesia, escúchenme bien, asistir a la iglesia, es decir, asistir como comunidad, a querer alabar a Dios, y todavía tenemos practicando pecados anteriores, Dios no se agrada a esa persona. Esa persona tiene que haber cambiado. Si no cambia, no hay salvación, no hay ninguna redención, no hay un nuevo corazón, no hay un cielo, no hay nada de eso. Y eso tiene que hacer énfasis cada pastor en la iglesia. ¿Por qué? Porque el día de hoy el evangelio es una cosa que todos creen que es tan fácil. Es simplemente asistir. Y yo ya soy evangélico, sin cambiar su vida. Si no hay cambio en la vida, usted sigue igual. Y es más, usted atiende a un pastor que quiere que sea discípulo. El pastor quiere que usted sea su discípulo. O no discípulo de él, sino del Señor Jesucristo. Y entonces llama al discipulado. Y hay 70 hombres y asisten 10. Aquí nosotros tenemos ese caso. Se cita a todos los varones de esta comunidad del discipulado y asisten máximo 6 u 8. Y así no aprendemos la palabra de Dios. No la aprendemos así, hermanos. Porque uno sabe también que en la casa no leen la Biblia. Entonces es un gran problema. Y con eso tienen que luchar y hasta la saciedad del pastor decir, ojo con el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. La Biblia enseña que el hombre en su condición caída está totalmente corrompido y que nunca puede alcanzar la santidad y la felicidad por sus propios esfuerzos. El hombre está muerto legal, moral y espiritualmente. Efesios 2:1. Ahora, entonces, yo repito esto muchas veces, pero es bueno repetirlo. El hombre Adán, nuestro padre Adán, desde que fue creado hasta cierta edad, estaba inclinado a adorar a Dios. Y era amigo de Dios. Dice, Dios salía y hablaba con Adán todos los días. Pero cuando obedeció a su mujercita, engañada por Satanás, el engañado no fue Adán. La engañada fue Eva. Pero Eva con su palabra, le dañó el corazón a Adán. Adán no fue el que escuchó a la serpiente, fue Eva. Por eso la responsabilidad toda estaba sobre Adán. Ese hombre vivía bajo el gobierno de Dios. Al vivir uno bajo un gobierno, ¿está bajo las leyes de ese gobierno o no? ¿Cómo se llama un hombre que vive según el gobierno, según las leyes del gobierno? Se llama un hombre, ¿qué? Legal. Legal. Esa palabra es de ley. Legal. ¿Delante de quién es legal? Delante del gobierno. En ese caso, ¿el gobierno de quién? El gobierno de Dios. Pero cuando obedece y cae, obedece a la serpiente y cae,
ya se sale del gobierno de Dios y comienza a conocer también qué es el bien y cuál es el mal. Y ya no se presenta como se presentaba ante Dios, completamente desnudo, sin vergüenza ninguna, sino que se esconde detrás de un árbol junto con su esposa, porque ella siente que hay algo inmoral. Entonces, ese pecado legal, o mejor, esa desobediencia legal a la ley, repito, es legal, hace que por esa ley nosotros conozcamos el pecado. Entonces ellos comenzaron a pensar, dice, estamos desnudos, mire, se nos ve todo, entonces vamos a taparnos con hojas. Y se taparon con hojas. Y el Señor los llama y le dice, ¿ustedes por qué se esconden? ¿Qué les pasa? ¿Qué fue lo que les pasó? Ya estaban bajo otro gobierno, y no hay sino dos gobiernos. Para el hombre no hay sino dos gobiernos, el gobierno de Dios o el gobierno de Satanás. Pasan al gobierno de Satanás. Ya la inclinación natural que ellos tenían antes de la caída, su naturaleza era adorar a Dios. Pero ahora su naturaleza de adorar a Dios ha desaparecido y están amantes es del pecado bajo la naturaleza de Satanás. Y por sí solo no puede él volver otra vez a la naturaleza que tenía antes. Necesitó el Señor Dios en su majestad de Padre, Hijo y Espíritu Santo hacer un decreto y dejar la redención para el hombre. Fíjese que para los ángeles caídos y para Satanás no hubo redención. Para ellos no hubo redención, para el ser humano sí. Tanto es el amor, ahí vemos nosotros que el amor de Dios para los humanos, para todos nosotros. Entonces creó la redención, pero la redención se lleva a cabo mediante una palabra de obediencia desde el momento en que uno conoce el Evangelio. Y si lo conoce y no lo hace, pues es todavía más peligroso que el que no conoce el Evangelio. Va a ser más, es decir, la condena de él, el juicio va a ser más severo. El juicio para esa persona que escucha el Evangelio y no lo obedece va a ser mucho más severo que para aquellos que no lo escucharon. Eso lo dice la palabra. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Dónde fue? ¿En qué ciudad hizo? ¿O en qué pueblo? Bueno, ¿qué ciudad hizo el Señor Jesucristo los mayores milagros? Si han leído la Biblia. No fue en Judea. No fue en Judea. Fue en otro departamento, por así decirlo. En Galacia. ¿En qué? ¿En qué ciudad? En Capernaum. Hizo los mayores milagros y no solamente el número, sino en resucitar muertos. Y el Señor les dice, a los judíos les dice, si ustedes no atienden la palabra, y a los de Tiro y Sidón, ciudades que son también no son judías, les dice, aquí se ha predicado el Evangelio y no lo entienden. Ustedes me han seguido porque les gusta escuchar, les gusta oír, pero no escuchar. Y hay una diferencia entre oír y escuchar. Oímos todos, a no ser que alguien nazca ciego, ¿no? Sordo. Pero muy pocos son los que escuchan. Todos oímos, pero muy poco. El escuchar es poner atención y poner en actividad nuestros 5 sentidos. Inclusive, si yo digo, por ejemplo, pollo frito, inmediatamente ustedes pueden percibir el sabor. Entonces ahí tenemos el gusto. Podemos percibir por los ojos podemos mirar cómo es un pedazo de pollo.
Los 5 sentidos se ponen en eso. Cuando nosotros ponemos los 5 sentidos en algo que leemos, lo entendemos. Pero desde luego, en esto conlleva también la intervención del Espíritu Santo. Entonces, legalmente el hombre está muerto, de manera que el hombre debe, para obtener la redención, la salvación, salir de ese estado de dominio de Satanás al estado que Dios lo había hecho inicialmente. No con los mismos, digamos, con los mismos beneficios, pero algunos beneficios sí son mayores, pero otros no. Entonces, para eso está la redención. Y para la redención, principalmente, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Repito, si mi vida sigue igual que antes, yo no soy salvo. Y de eso es lo que nosotros debemos tener. Entre más se conoce a Dios, más que... Más, ¿qué pasa en mí? Más temor tengo de Dios. Si yo no tengo temor de Dios, pues es que vivo como se me da la gana y no me importa el pecado. Muy bien. Entonces, esa es la muerte espiritual, la muerte, perdón, legal. Pero tiene que haber también, o hay una muerte que es eterna. Y con la redención ya nuestra no es muerte eterna, sino vida eterna. Pero también en la parte moral, nuestra moral tiene que cambiar. Entonces somos muertos legalmente, espiritualmente, legalmente, moralmente y espiritualmente. Por eso es que en Efesios 2:1 dice que estamos muertos en delitos, entonces es ley, porque se violó una ley, y pecados. Entonces, pecado tiene que ver directamente con la moralidad. Lo legal tiene que ver con la ley. Y desde luego perdemos toda la parte espiritual. La echamos a un lado, la perdemos, la pisamos. Y tenemos que recuperarla. Ahora, por nuestra voluntad, no. Por la voluntad específicamente de Dios. Bien, entonces el hombre está muerto legal, moral y espiritualmente. Y si ha de ser salvo, tendrá que serlo a través única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Nuestra razón nos dice que si un hombre está tan caído que está en enemistad con Dios, necesita ser liberado de tal condición antes de que pueda tener deseo alguno de hacer la voluntad de Dios. Si el pecador ha de desear la salvación a través de Cristo, tiene que recibir primero una nueva disposición. Tiene que nacer de nuevo y de lo alto, según Juan 3:3, 5 y 6. Leamos, alguien que me ayude a leer Juan 3:3 y los versículos 5 y 6. Versículo 3, bueno, podemos leer del 3 al 6. Le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gracias. Ese fue el encuentro de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Es alejarme. De Nicodemo con el Señor Jesucristo. Y ustedes saben ya, la mayoría de ustedes creo que saben quién era Nicodemo. Nicodemo era uno de los maestros de la ley. Pertenecía a la sinagoga. Y el Señor Jesucristo le hace una reprensión dura. Él le dice: siendo usted un maestro de Israel, ¿no sabe estas cosas?
¿Por qué? Porque seguramente les había leído muchas veces, pero no habían entrado en su corazón. Entonces, esa era la religión de los judíos. Esa era la religión de Israel. Oír, 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 pero no practicar nada. Y el hombre le dice con una ignorancia tan terrible, oiga, le dice, entonces, ¿es necesario nacer de nuevo para meterme en el útero de mi madre? Y el Señor Jesucristo le dice, hombre, no sea, en palabras nuestras diría, no sea tan imbécil. Eso no es así. Tiene que usted resucitar de nuevo, nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo cómo? Dejando el pecado y acogiéndose a la verdadera gracia de Dios, a través de la salvación, a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la única manera. Y desde luego, en eso juega papel importante, repito, el arrepentimiento y después la obediencia. Yo hablo muchas veces, alguna vez le decía a alguien que había que conocer más a fondo a Dios. Entonces me dice, no, yo creo en Dios y con eso me basta, yo no necesito doctrina, no necesito nada. Mucha equivocación. Si nosotros no aprendemos doctrina de la palabra de Dios, simplemente cogemos a un Dios de bolsillo, que los domingos le decimos, oiga, yo me vengo de mi casa y queda sola. Por favor, Diosito, váyase para mi casa y me la cuida. Cuídeme el perro, cuídeme mi señora, cuide. Y ese no es el Dios. Ese es un Dios de bolsillo que nosotros fabricamos. Muy bien. En el caso de Satanás y los demonios, es fácil ver cómo sus naturalezas tendrían que ser cambiadas soberanamente si fuesen de ser salvos. Los principios pecaminosos propios que mueven al hombre caído son de la misma naturaleza. Desde luego. ¿De la misma naturaleza de quién? De Satanás. De la misma naturaleza, aunque no tan intensas todavía como, como las que se mueven los ángeles caídos. Si el hombre está muerto en pecado, entonces nada menos que el poder sobrenatural y vivificador del Espíritu Santo podrá moverle a hacer aquello que es espiritualmente bueno. El hombre en su estado pecaminoso, que fuera al cielo, que pudiera llegar al cielo, ¿cómo se sentiría ese hombre pecaminoso en el cielo? Señalado por todo el mundo, aborrecido por todo el mundo, por todos los que estuvieran en el cielo. Si el hombre pudiera estar en el cielo, odiaría intensamente el ambiente celestial y se sentiría miserable en la presencia de un Dios santo, santo y santo. Midan ustedes eso con una regla. Por consiguiente, la obra interna del Espíritu Santo es una necesidad completamente absoluta. Y la obra del Espíritu Santo es la siguiente. Quiero basarme también en otras palabras de San Agustín de Hipona. Él habla de todos los dones de Dios, hablando de su propia vida. Habla de todos los beneficios de Dios dados al hombre. Y él finalmente dice, pero yo no entiendo todavía bien cómo son estas cosas. Pero cuando las va comprendiendo, llega a una conclusión y dice, todo eso, y son las charlas que han tenido ustedes, las predicaciones anteriores que han tenido con el pastor sobre los méritos, los atributos de Dios. Él acoge todo eso y dice, mire, Dios nos ha dado a nosotros como un regalo,
Un regalo que no lo tiene ningún otro ser en el universo. Al menos es lo que sabemos. Para nosotros los humanos es ese regalo. Dice, Él los coge y los pone en un compartimento allá dentro de nosotros, llámelo corazón, llámelo mente o donde sea, pero Él dice que cree que es en la mente, y es en la mente donde está todo. Dice, allá lo guarda, y resulta que ahí es donde nace la conciencia. Es decir, todo eso viene a formar la conciencia del ser. Y dice, esa conciencia le dice a usted algo que no sabe ni su esposa, ni sus hijos, ni su papá, ni su mamá, ni el más sabio de los hombres del mundo. Eso lo sabe únicamente usted y Dios. En la conciencia está. Entonces la palabra se refiere a la conciencia o no. Y dice que está completamente corrupta la conciencia. Porque todo eso que nos ha dado Dios lo hemos echado a la basura. Y entonces se recoge en la conciencia, y mi conciencia está inclinada a adorar al que no debía adorar, a Satanás. Entonces se nos hace fácil, pero fácil pecar. Decir cosas que no son, que nos parecen y que no son. Mentir a todo momento, que nos parece como muy liviano, ¿no? Mentir. Ese tipo de pecado atormenta el resto de nuestra vida si no lo quitamos de ahí. Y la única forma de quitarlo no es voluntariamente, es por la obediencia a Dios, la obediencia al Señor. El primer movimiento hacia la salvación por parte del hombre no regenerado tendría la misma probabilidad. Pongan atención a esto. El primer movimiento hacia la salvación por parte del hombre no regenerado, tendría la misma probabilidad de surgir como la tendría un cuerpo muerto de volver a la vida por esfuerzos propios. ¿Quién ha visto a un muerto pararse porque él quiere, por su propia voluntad? Ni lo verá nunca. El único, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La regeneración es un don soberano de Dios concedido gratuitamente a los escogidos, y solo Dios posee el poder para llevar a cabo esto como una gran obra de recreación. De recreación no es irse de paseo, no. Recrearse, volver a ser creado, por así decir, espiritualmente. El don de la regeneración no puede ser concedido a los hombres por haberse previsto en ellos alguna cosa buena, ya que en su naturaleza no regenerada nunca se da cuenta adecuadamente de su condición de impotencia total, sino que se imagina que puede reformarse a sí mismo o tornarse, es decir, volverse a Dios si desea, y eso no es así. Además, se imagina que puede frustrar los propósitos de la sabiduría infinita y derrotar la fuerza de la omnipotencia misma de Dios. Dice el doctor Warfeld, dice, el pecador necesita no de incentivos. Y la iglesia de hoy, desgraciadamente, la iglesia cristiana de hoy, está llena de pastores que lo que hacen es incentivar a la gente. Ustedes son buenas personas. Dios a ustedes los ama y para usted tiene un plan magnífico sin hacer nada. Si no siga su vida así, tranquila. ¿Eso es un qué?
Además, se imagina que puede frustrar los propósitos de la sabiduría infinita y derrotar la fuerza de la omnipotencia misma de Dios. Dice el doctor Welfel, el pecador necesita no de incentivos, ni de ayudas para salvarse. Yo recuerdo, a nosotros nos enseñaron a evangelizar de la siguiente manera. Usted vaya y toque a una... Dice, mire, yo vengo a hablarle aquí un poquito de Dios, ¿no? Que mucha gente lo rechazará, pero alguna lo aceptará y dice, bueno, siga. ¿Qué problema tiene su merced? No, es que mi marido es borracho y me trata mal y todo eso. Pero si usted, lo primero que le dice, si usted cree en Dios, Dios es bueno y Dios tiene magníficos planes para usted y para su marido. No es sino que usted ore y de pronto vaya a mi iglesia. Así nos enseñaron a evangelizar. Vaya a mi iglesia y verá que y le va a gustar la iglesia. Allá a lo mejor va a conseguir buenos amigos. Allá usted va a ver el amor que hay entre los hermanos allá en la iglesia. Y cosas así. O la iglesia le ofrece, mire, sala cuna para los niños, salas de juegos para los niños. Eso pasa en Estados Unidos, en muchas partes ya. Y llaman a las personas, mire, en la iglesia a ustedes les dan medias nueves. Las sillas no se cansan, son bien cómodas. Y con esas cosas llaman a la gente. El pecador, dice, no necesita de incentivos ni de ayudas para salvarse a sí mismo, sino precisamente de salvación. Y Jesucristo ha venido no a aconsejar, porque esa es la otra, dar buenos consejos. Yo conozco a una persona que conoce Biblia y da muy buenos consejos, pero no le dice a la persona, arrepiéntase porque usted es pecador. Bueno, ellos mismos sabrán, no es necesario que nos digan, pero ellos sabrán qué pecados tienen. Por eso digo, esa es la conciencia de cada uno. Si tiene una conciencia recta, acudirá al arrepentimiento. Si no la tiene recta y dice, ay no, pero si yo doy a hacer esto, no puedo volver a viajar, no puedo volver a tener esto, no puedo comprar un carro nuevo, no puedo. Entonces, hago negocios chumbos. Y así consigo plata. Ojo con esas cosas. Entonces, el Señor Jesucristo no vino a aconsejar a nadie, ni a estimular a nadie, ni a solicitar al hombre a salvarse a sí mismo, sino que Él vino fue a salvarlo, a salvar a ese hombre. Ya voy a terminar. Entonces debemos saber que si nosotros somos elegidos es porque se ha efectuado en nosotros un cambio interno. Y ese cambio interno lo efectúa Dios por el poder sobrenatural de Dios, y a este cambio se le llama regeneración. Tito 3:5. Lo leímos hoy. Una resurrección espiritual efectuada por el mismo poder que Dios obró en Cristo cuando lo levantó de los muertos. Eso está en Efesios 1, 19 y 20. Un llamamiento de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Un pasar de muerte a vida. Un nuevo nacimiento. Ahí están todos los versículos. Una nueva manera de vivir. Un quitar el corazón de piedra y dar uno de carne. Lo oímos hoy también. El que experimente dicho cambio es llamado una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. El que experimente todos esos cambios. La regeneración del alma es algo efectuado en nosotros y no una obra realizada por nosotros. El alma entra en un nuevo estado, es introducida a un mundo nuevo, una nueva clase de objetos antes desconocidos o desapercibidos,
les son revelados, los cuales ejercen sobre ellos sus influencias propias. Por ejemplo, el caso de la oración. La oración ejerce un gran poder en nosotros, pero si no oramos, la regeneración envuelve un cambio radical del carácter. Como resultado de dicho cambio, la persona pasa de un estado de incredulidad a uno de fe salvadora, no por algún proceso de investigación o de argumentación, sino por una experiencia interna. Nada aportamos a nuestro nacimiento físico, sino que lo recibimos como un don soberano de Dios a través de nuestra madre. Nacimiento físico. De la misma manera, nada aportamos a nuestro nacimiento espiritual, sino que lo recibimos como un don soberano de Dios. Ambos nacimientos ocurrieron independientemente de nuestras propias fuerzas y aún sin nuestro consentimiento. Y asimismo, continuamos viviendo nuestra vida natural después de haber nacido. De la misma manera continuamos y nos ocupamos de nuestra salvación después de haber nacido espiritualmente. ¿Qué necesita un niño después de que sale del útero de la madre para poder seguir viviendo? Alimento. ¿Qué necesita un recién nacido espiritual para poder seguir viviendo espiritualmente? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Las Escrituras enseñan que el requisito para entrar al reino de Dios es una transformación radicalmente obrada por el Espíritu de Dios. Si en la vida anterior a la redención el hombre era adúltero, mentiroso, ladrón, asesino, etcétera, 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 una vez redimido estará inclinado a odiar cualquier pecado tanto como lo odia Dios y a obrar de tal manera que su vida demuestre que realmente ha sido salvo solo por la gracia inmerecida de un Dios santo. El creyente que ha nacido de nuevo logra ver que Dios es en realidad el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Y que ha hecho en él una obra que no ha hecho en los no convertidos. Todo el plan de salvación vino de Dios y el creyente comprende que ese Dios, quien ha establecido la diferencia, es quien imparte el nuevo principio de vida espiritual al alma. El efecto inmediato e importante de este cambio interno y purificador de nuestra naturaleza es que la persona redimida ama la justicia y confía en Cristo para la salvación. En tanto que la condición caída de la persona era su inclinación hacia el pecado, ahora camina buscando la santidad y odia el pecado. Esta gracia eficaz e irresistible convierte la voluntad misma y produce en la persona, mediante un acto creador, un carácter santo. Ahora ama y aprueba y se somete voluntariamente a la santa y plena voluntad de Dios, lo que antes aborrecía y resistía. La obediencia se ha convertido no solo en un bien obligatorio, sino en el bien preferido por esa persona convertida. Es importante señalar que mientras el hombre permanezca en este mundo, estará expuesto a tentaciones, ya que todavía habrá en él huellas de la vieja manera de vivir. Esto lo cita también San Agustín. Dice, el pecado más terrible, el más terrible de todos, donde yo estaba enviciado y del cual no podía salir, era el adulterio. O no adulterio, sino la fornicación, porque él no se casó. Y tuvo un hijo que llegó a él después, cuando era obispo ya lo reconoció. Él fue obispo. Y el Señor se lo quitó al muchacho a los 17 años. La mamá de este señor, también la iglesia la canonizó, Santa Mónica. Santa Mónica. Es la mamá de él. Y ella duró 30 años orando por su hijo. Dice, si yo pudiera reunir las lágrimas de mi madre en un solo sitio, sería tan grande como el mar Atlántico.
las lágrimas de la mamá. Pero la mamá murió como un año antes de él convertirse, después de él convertirse, y murió feliz. Y entonces él decía, yo no voy a derramar una sola lágrima por mi mamá. ¿Por qué razón? Porque sé que está mucho mejor allá con él que acá. Y ella siempre decía eso, decía, sería bueno, lo mismo que el apóstol Pablo, sería bueno partir, pero mejor me es estar acá por mi hijo, decía ella. Hasta el momento en que se convirtió. Y volviendo después a su tierra, estaban en la ciudad de Roma. De Roma pasaron a Ostia, que es el puerto de Roma, que debe quedar como a unos 30 o 40 kilómetros. Llegaron a Ostia y la mamá se enfermó. Y la mamá dichosa, pero dichosa, porque su hijo se ha convertido. La mamá se enfermó, duró como 8 días enferma y murió. Y dice, yo no voy a morir, no voy a llorar por la muerte de mi madre. No lloraré porque ella está mejor. Y dice, así duró 2 semanas. En la 4ª semana, estando ya en la ciudad de Hipona, se encerró en su cuarto y dice, durante 2 días lloré, lo que nunca había llorado. Lloré por la muerte de mi madre. Lloré porque en primer lugar Dios me trajo a mi conciencia, me trajo todo lo malo que yo hice. Y me trajo también todas las peticiones que mi madre hacía por mí. Y entonces ahí sí tuve que llorar, de que la hice sufrir 30 y pico de años. Bueno, muy bien. Es importante señalar que mientras el hombre permanezca en este mundo estará expuesto a tentaciones y que todavía habrá en él huellas de la vieja manera de vivir. Él escribió ese libro de la confesión al Padre, a Dios, siendo obispo. Y siendo obispo decía, todavía en mi cabeza llegan ideas de cuando yo era un fornicador y que no había podido dominar ese pecado. El resto ya lo había dejado todo, pero menos el de ser fornicador. Y yo veía otra vez a las mujeres aquí y tenía que ir a algún sitio a arrodillarme y a pedirle perdón a Dios, porque todavía me perseguía eso. Dice, es tan grave eso, que lo persigue a uno casi durante toda la vida. Los regenerados también padecen dolor. Esa es otra, ¿no? A usted no le pasará nada. Usted le morderá una serpiente y no le va a pasar nada. Usted puede cruzar un río y no le va a pasar nada. Repito, los regenerados también padecen dolor, enfermedades, desalientos y aún la muerte misma, aun cuando continúan avanzando hacia la salvación plena. Muchas personas confunden la regeneración con la santificación. La regeneración es exclusivamente la obra de la libre gracia de Dios mediante la cual es implantado un nuevo principio de vida espiritual en el alma del regenerado. Ahora, la regeneración es efectuada por el poder sobrenatural y completo en un instante, pero la santificación, en cambio, es un proceso a través del cual los restos de los pecados en la vida del creyente son gradualmente erradicados, de modo que, como dice el Catecismo Menor, somos puestos en capacidad de morir más y más cada día al pecado y de vivir de ahí en adelante santamente. La santificación es una obra tanto de Dios como del hombre. Consiste en el triunfo gradual de la nueva naturaleza implantada en la regeneración sobre el pecado que aún existe en el corazón después de ser regenerado. La completa santificación se demora después que la vida ha sido en principio ganada para Dios. La justificación perfecta es la meta que tenemos delante en esta vida, y todo creyente debe mantener un constante progreso hacia dicha meta. La santificación, no obstante, no se logra completamente hasta la muerte,
cuando el Espíritu Santo limpie el alma de todo vestigio de pecado, lo santifica totalmente y lo coloca más allá de toda posibilidad de pecado. Podemos decir que la resurrección no se logra totalmente hasta que los salvos hayan recibido sus cuerpos glorificados en la resurrección. Es cierto, en cierto sentido, la redención fue completa cuando Cristo murió en el Calvario en la cruz. Sin embargo, es aplicada solo gradualmente por el Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo la aplica eficazmente a los elegidos los méritos de Cristo en su sacrificio, la salvación de estos es infaliblemente segura, y la voluntad de Dios en cuanto a la salvación de su pueblo no puede ser jamás frustrada. Todo verdadero cristiano cree que mediante el sufrimiento y la muerte de Cristo, ese sufrimiento y muerte vicaria de Cristo, Él pagó totalmente la deuda de los elegidos, que los elegidos tenían para con la justicia divina, librándolos de este modo de las consecuencias del pecado. Cree también que Cristo cumplió la ley de la obediencia perfecta y vivió una vida libre de pecado, ganando vicariamente para su pueblo la recompensa de la vida eterna. Su obra proveyó completamente para su rescate del pecado y garantizó su participación en las glorias celestiales. La Confesión de Westminster declara: Cristo satisfizo plenamente la justicia del Padre y consiguió no solamente la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre los había elegido. A la afirmación de Pablo de que Cristo es todo y en todos, y en lo que a la salvación respecta, según Colosenses 3:11, el hombre no es nada en cuanto a esta obra, y no hay nada en él que merite la salvación. El Evangelio no trata de buenos consejos, sino de buenas nuevas. El Evangelio no es una serie de especificaciones indicándonos lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer, sino que es un cambio radical de nuestra vida. Las especificaciones nos indican qué debemos hacer nosotros para ganar la salvación. Nos proclama lo que Cristo ha hecho para salvarnos. No fue el hombre caído quien consumó la obra de redención en la cruz del Calvario. En Juan 19:30 el Señor Jesucristo dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. Y esa obra está dada para todos los que estamos acá. La obra de la redención. Bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios, una vez más por tu inmenso amor, por todos los planes que tú tienes para nosotros, que los has creado desde antes de la fundación del mundo. Qué gran regalo que nos ha hecho a través de tu gracia, Señor. Y de tu gracia, Señor, viene el Evangelio. Y el Evangelio nos ha sacado de la podredumbre donde estábamos. Nos ha hecho buenas criaturas, nos ha hecho nuevas criaturas, y hemos nacido de nuevo, Señor. Queremos entregarte realmente todo lo que somos, todo nuestro ser, a ti, Señor, porque tú eres el autor de nuestras vidas, el que sostiene nuestras vidas y el que sigue constantemente, Señor, atisbando a cada una de nuestras vidas para que nosotros andemos correctamente. Tu Espíritu Santo nos guía, bendito Padre Celestial, y te damos gracias por todas estas cosas que nos has dado. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.